Vamos a proceder a impartir lo que es la conferencia de clausura y me cabe el honor de hacer la presentación del conferenciante. Un honor y, por otra parte, fácil. Presentar al profesor Michavila es una tarea, se me antoja pues sencilla, por dos motivos. Uno, porque sabemos que el profesor Michavila tiene una gran capacidad de divulgar, de comunicar, y una gran capacidad de lo que comunica, aplicarlo y traducirlo en acciones concretas. Esta dualidad le hace ser ampliamente conocido por la comunidad universitaria y por las entidades sociales que rodean a esta comunidad. Por lo tanto, fácil presentar a una persona ampliamente conocida por todos. También es fácil, si hubiera que rellenar tiempo, pues citando y enumerando los cargos y responsabilidades que ha tenido el profesor Michavila, podría estar hora y media tranquilamente citándoles todos. Pero ni voy a citar cargos ni las acciones y los proyectos de responsabilidad. Sencillamente les voy a contar muy brevemente el primer día que conocí al profesor Michavila. Era el año 85, julio del 85, vine a trabajar a la Escuela de Minas, al Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos, y el entonces director, Carlos Conde, de este departamento, me dijo que íbamos a ir a ver al director de la escuela. El director de la escuela era el profesor Michavila y, bueno, pues me saludó, me preguntó qué expectativas tenía en la universidad y, bueno, pues yo le conté que me gustaba mucho la informática educativa. En ese momento se llama enseñanza asistida por ordenador. Entonces, él me dio un libro, que es este, que se titula La primera semana sobre informática en la ingeniería de enseñanza, del año 84. Es decir, imagínense una persona como yo, que había hecho el proyecto fin de carrera en estos temas, la sorpresa de que en la Escuela de Minas hubiese organizado el primer, cuando era semana es que era de lunes a viernes, era una semana de verdad, y la primer congreso o semana con formato congreso que se había hecho en España. Y después, además, me dijo que ya si tenía cierta ilusión con esos temas, que era momento de hacer la segunda semana y que me encargara yo. Tarea fácil porque él fue quien me dijo más o menos, me orientó, hizo llamadas, me abrió el camino y además me decía, oye, que bien lo haces, enhorabuena, felicitaba. Desde ese día, julio del 85, siempre al profesor Michavila le he visto hacer lo mismo. Asesorar a las personas, ayudarlas, en definitiva, luchar y vivir lo que es la Universidad Española. ¿Quién es el profesor Michavila? Maestro y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por pensar en mí en esta solemnemente llamada conferencia clausura. Yo le voy a cambiar un poquito el título y es sesión de trabajo última. Así me permite quitarme la chaqueta y aprovechar los minutos que están previstos, aunque hemos empezado un poquito más tarde. Voy a recortar, pero muy poquito en la previsión, o sea que terminaremos 20 minutos, un cuarto de hora después de lo que estaba programado, si tiene usted, me da la venia al respecto. Y entonces voy a empezar, voy a hacerlo de pie. Entonces yo creo que hay un micrófono por ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo he estado siguiendo bastantes de las sesiones del Congreso y he llegado a la última intervención. No sé dónde está en nuestro... yo soy profesor de matemáticas también. Entonces, como decía Miguel Valero esta mañana, me gustaría sobre la marcha cambiarlo. No voy a hacerlo. Hemos estado juntos a la hora de comida, Miguel y yo, y le decía, pues mira, también a raíz de lo que tú has dicho en los exámenes, a mí me gustaría cambiarlo. Lo que pasa es que si ahora me voy al despacho y lo cambio, no será una cosa tan espontánea como lo has hecho tú, me saldrá peor y además me generará bastante trabajo. Así que con una cierta inercia voy a mantener la presentación. Además, como
bueno, pues se puede permitir, se puede aceptar que una última intervención, una última sesión de trabajo tenga una cierta componente envolvente. Se han tratado temas de las diferentes disciplinas, se han planteado cuestiones concretas, pues os pido como compañeros en la universidad que tengáis la permisividad conmigo de hacer una reflexión global del momento actual de la universidad referido a los temas que hoy se plantean aquí. Bueno, pues le he puesto este título, sencillamente he puesto este título sin que sea nada pretencioso. Os digo por qué, porque estoy trabajando en la publicación del siguiente libro mío y estaba con esa frase en la cabeza como título del libro, pues a lo mejor luego lo aprovecho como tal, ¿no? Uno puede copiarse a sí mismo, siempre que no sea demasiado, y pues si no es un ejemplo de pereza. Pero algo así, porque en el fondo ese título responde a lo que quiero aquí plantear. Vamos a ver. Pues sí, funciona. Ya. Vamos a ver, yo pretendo hacer un análisis de dónde estamos en el momento actual. ¿Dónde estamos? Analizar el presente en estos 35 minutos o 40 como mucho. Plantear cómo hay que construir el futuro, entonces hacia dónde queremos ir en el momento actual de la universidad, en ese tránsito que en el título dice desde el aislacionismo, me parece que dice a las alianzas, y luego encontrar la ruta hacia ese futuro que será la Universidad de las Alianzas. La primera tiene el 1, es muy convencional en el momento actual. Después de Bolonia, ¿qué? El segundo, muchas preguntas a la espera de respuestas adecuadas. Y el tercero, que lo quiero analizar más, con más profundidad, entrar en cuestiones concretas del tiempo futuro, que lo he llamado el tiempo de las alianzas. Entonces, empezando por el análisis del presente, después de Bolonia, ¿qué? Pues lo primero que se puede decir es que los modelos de enseñanza universitaria del pasado, como os ha venido diciendo estos días, ya no sirven. Esta mañana Miguel Valero, planteaba el tema de suprimir los exámenes. Esta a mí es como una llamada a la lucha que me hacía algún colega de aquí de la escuela, lo sabrá, Ángel citaba el año 85, bastante antes de ese año yo suprimí los exámenes. No voy a entrar en la anécdota del detalle de cómo las consecuencias que me derivaron, incluso las reacciones de los propios alumnos. Pero aquí da gusto que haya un querido alumno del año pasado, Fernando García Garriga, está aquí. Él sabe que estas cuestiones han sido motivo de debate y con sus compañeros y más compañeros, que una de las cosas buenas que tiene la universidad en este momento, si es que de verdad creemos que puede ser una universidad de cambio, es el reorientar determinado tipo de expectativas. Porque a mí una de las cosas que más daño me hace como profesor universitario es que ves a los jóvenes, cuando llegan en primer año, con todos sus defectos, pero llegan con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer cosas, con el espíritu abierto. Al cabo de poco tiempo, segundo curso o tercer curso, se han convertido en auténticos preparadores de exámenes. Saber mis manías en programación y métodos numéricos, a ver cómo puedo poner el examen, en el otro, entonces a ver quiénes son más hábiles en organizar su tiempo, en gestionar su tiempo para preparar el examen, a ver si hay quinielas de preguntas o cuestiones estas. Y entonces uno de los asuntos fundamentales es el tema del cambio de valores en la universidad. Que pongamos bien nuestros exámenes, yo creo que tiene un valor relativo, pero lo que sí que es muy importante es que condiciona el procedimiento de aprendizaje. Pero hay otros valores emergentes muy importantes. Mirad, una de las cosas que más me gusta con mis muchachos, y tengo el año pasado que erais 120, entre los dos grupos, aparte de los de primero, quiero decir que no estoy hablando de un colectivo de 4 o 5, pues es que me pidan luego ayuda en cosas suyas, en su formación, y lo más inmediato que surge de ayuda es: yo estoy en tercero, me quiero ir de Erasmus. Esa es una gran pregunta y además una pregunta decisiva en la vida de los jóvenes. ¿Dónde ir, qué hacer como estudiantes en el extranjero? Orientarles. Bueno, pues uno de ellos hace unos años me escribió en un correo electrónico, porque yo no les digo que me escriban en un correo electrónico, pero ellos lo suelen hacer, de la experiencia de cómo están. Y me dice: usted ha cambiado mi vida con el tema de haberle enviado a esa universidad y el porqué y tal. Bueno, pues eso es un cambio de valores si uno tiene esa capacidad de influencia o si uno tiene el azar de conseguir esa influencia.
Y claro, esto está muy alejado de los modelos de enseñanza tradicionales del pasado, donde uno tenía un programa, lo seguía de una forma rígida y, bueno, en el pasado y de muchos casos del tiempo presente, y luego hacía unos exámenes. Entonces, este cambio es un cambio importante, porque la universidad esta que no sé si queremos, pero debemos construir para el tiempo próximo, el tiempo inmediato, ya no tiene nada que ver con la universidad del pasado, donde, bueno, se abrían las puertas, si uno quería entrar, pues bienvenido, y si no, tampoco pasaba nada. Decía Hardy, a propósito de las matemáticas, que lo que era importante es que no valiesen para nada, porque cualquier aplicación las contaminaba. Luego, el desarrollo de Hardy ha sido uno de los campos aplicados en su área de una forma sustancial. Pero esa Universidad Torre de Marfil, de decir, bueno, y eso se da mucho en el ámbito de las ingenierías, nosotros estamos aquí, que vengan bien y que no vengan tal. Yo me acuerdo de un profesor en primero que llegó y dijo, bueno, esto en febrero, los que seguirán el curso cabrán todos en la primera fila. Ese cambio de valores es importante que sea una de las referencias para la universidad del tiempo futuro. Y en ese cambio, ¿hacia dónde debe de ir ese cambio que es la Torre de Marfil como símbolo del aislamiento? ¿Hacia dónde debe de ir la universidad de cara al futuro? Pues cambios que sean de apertura, apertura hacia otras universidades, apertura hacia el mundo del trabajo o apertura hacia las demandas sociales. Es decir, en definitiva, alianzas, buscar socios para hacer cosas juntos y hacer cosas mejores que las actuales. Y mira por dónde, en el momento actual, lo que ocurre es que muchos miran a la universidad, no sé si en el fondo es para desviar otras miradas de responsabilidad social, económica o política, y sobre todo aquellos que tienen que ver con determinadas lacras especulativas del momento actual, miran a la universidad como posible fórmula mágica para salir de los malos tiempos. Y entonces lo que se plantea es que la universidad será motor de formación de capital humano, de desarrollo de actividades. Hoy mismo el secretario general de Educación de Castilla y León nos planteaba muchas cosas y puedo dar fe, porque las conozco directamente con ellos, que son verdad, que son así, cosas de alianzas que permiten desde la universidad generar riqueza. Se dice que la inversión de 1 euro en la educación superior produce un retorno entre 3 y 4 euros. Entonces, no hablen ustedes de gasto, no hablen ustedes de recorte de profesores, no hablen de todo eso, porque eso en el fondo están hablando de empobrecer el país. No ahorrar, sino empobrecer el país. Pero, por lo tanto, se le atribuye otra responsabilidad más, no solo romper con ese aislamiento, no solo buscar los asociados para hacer las alianzas, sino responsabilidad social de cara al futuro. Bueno, y todo esto se da en un momento, en unas circunstancias en las cuales se le pide a la educación superior que asuma responsabilidades mayores para salir de una mala situación, pero además, en sentido contrario, la situación mala de la sociedad o de la economía en la sociedad genera unas dudas y abre unas puertas al escepticismo en cuanto a posibles cambios que la universidad necesita, algunos empezados, otros esbozados solo, que no se pueden hacer por no haber recursos. No haber recursos. Se hizo, y este país es especialista en hacer modelos de financiación que luego no aplica. Además, no pasa nada. Está aquí el director de la Escuela Benjamín Calvo, cuando los dos estábamos en el Consejo Universitario ya había un modelo de financiación que tenía los mismos objetivos a alcanzar. Aquello era el año 94, y en el 95 se divulgó y había los mismos que en el año 97 y que en el año, no, 2007, perdón, y que en 2007, el primero 94, 2007, y que en el 2010, al principio del año pasado, se hizo un modelo de financiación donde se apuntaban los mismos objetivos de financiación del sistema. Bueno, por lo tanto, si ahora la situación económica es peor, pues entonces las demoras en la implantación del modelo de financiación, sin duda, dudas al respecto. Dudas también en que este cambio que se espera de este
Tú lo decías antes, el tránsito de la enseñanza al aprendizaje, extendido en general, no solo en matemáticas, pues que queden simplemente un maquillaje de formas tradicionales. Incluso algunos lo aprovechan para obligarnos a hacer muchos más formularios, muchos más rollos que tienen poco que ver con educar mejor a los jóvenes. También, hoy se mencionaba esta mañana la tercera convocatoria de los campus de excelencia internacionales, aunque los internacionales son menos que más, pero campus de excelencia, pues también fue una iniciativa de buscar las alianzas, buscar que las universidades se unan en objetivos comunes. Yo conozco alguna universidad que miraba la de al lado con un recelo tremendo y en cambio han sido capaces de aliarse y encontrar cosas buenas y presentarse a las convocatorias anteriores. Sin dinero o simplemente con unos préstamos pequeños como los que se dan en los campus de excelencia, tal como se proponen, pues uno puede plantearse si esto es simplemente volveremos a aquella frase tópica de café para todos. O dudas sobre lo más reciente en el ámbito legislativo, las escuelas doctorales, que en el fondo yo os invito y les invito a que lean el diseño de las escuelas doctorales en Francia, y es muy parecido, yo no sé si lo han copiado, pero lo han copiado bien, pero sobre el papel. Luego, no sé, la práctica sin recursos suficientes, como lo... Es que esto vibra o reverbera. No sé cómo se hará, porque el gobierno francés, a diferencia del español, ha decidido este año una fuerte inversión en educación superior. O dudas en la modificación de la carrera del profesorado. Basta con esperar a recibir la nota informativa a los sindicatos para siempre hablarnos del estatuto de la función docente. ¿Por qué? Porque la asignatura pendiente, como diría alguna persona del pasado. Bueno, esta es la cosa, pero al mismo tiempo, hace justo un año, en París, la OCDE celebró una conferencia que decía, en el resumen del título, lo digo mal, en el título resumía la tendencia de futuro. El futuro de la educación superior será hacer más cosas, con menos recursos. Doing more with less. Y se planteaba allí que los 3 años anteriores ya había tenido recortes y reducciones en las inversiones públicas en la educación y en cambio las demandas eran cada vez mayores. Se decía, bueno, pues trabajemos mejor, de una forma más ajustada, decía la directora de Educación, de una forma más inteligente. Bien, ¿y eso qué significa? Que hay que construir un tiempo, un tiempo nuevo, totalmente diferente. Hay que abandonar la universidad actual, arrinconarla, es decir, no vale para nada todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, hay indicadores que demuestran que no es verdad, que sí que hemos hecho cosas que sí que valen. Pero a pesar de eso, hay que construir una universidad nueva que no sea heredera a la anterior. Bueno, pues mira, yo creo que no. Uno podría acudir a uno de sus clásicos, Alain Touraine, que decía que las cosas nuevas ya sabemos que hay que construirlas sobre las existentes. Yo creo que el resumen del horizonte, del planteamiento del tiempo nuevo es hacer mejor lo que ya estamos haciendo y hacer otras cosas más, siguiendo el planteamiento de la OCDE. Cojamos un ejemplo, además un ejemplo de largo recorrido, el MIT. Hace 150 años, en el documento fundacional que elaboró el grupo que estaba allí, dirigido por William Rogers, apuntaban esos 4 valores. Podríamos poner el planteamiento de Bolonia. Borramos eso y ponemos la declaración de Bolonia como objetivos, 1999. Pues es lo mismo que lo que decían y que se marcó como objetivos, y hay instrumentos de medición que ha utilizado el MIT para ver que han avanzado en esa línea durante 150 años. El valor educativo del saber hacer, es decir, de la aplicación de los conocimientos. ¿A qué suena, Fernando? La responsabilidad social, es decir, la implicación en el entorno, el aprendizaje activo o la combinación entre la fundamentación científica y el trabajo profesional, la educación profesional. Eso tiene 150 años. Bueno, pues hace poco se constituyó una task force allí, en el primer decenio de este siglo XXI, para actualizar esto. Y lo más interesante, por sacar ahí 3 pinceladas de cómo se pretendía actualizar eso,
pensando, como yo estoy planteando, de cara al futuro. ¿Cuál sería el paso siguiente al actual, a donde estamos en este momento? Pues es, en primer lugar, la integración de diferentes campos. Muchas veces hay el debate en nuestros campus universitarios, en nuestras universidades, del predominio de una parte sobre otra, de la investigación sobre la docencia, de las aplicaciones, no sé qué. El valor de la integración y, al mismo tiempo, el de la diversidad. Y la tercera cuestión es que en las características de la formación, los valores que se reivindican de cara al futuro son, y lo resumiría con la sencillez, porque lo que se pide es curiosidad en el estudiante. Este estudiante, aprobado ya, es un ejemplo de estudiante curioso, lo tuve el año pasado y en ese sentido hasta lo soporté. El entusiasmo, de tener también entusiasmo, y la intensidad. Es decir, estos valores que son valores del ciudadano joven que no podemos desperdiciar y convertirlos simplemente en preparador de exámenes, como decía. Cuando quede en 10 minutos me lo dices. Bueno, entonces, planteado esto, lo primero que hay que afirmar de cara al futuro es que las universidades son instituciones complejas. Por lo tanto, no caben soluciones sencillas. No caben decir, como hace unos años se planteaba, unas universidades tienen que dedicarse sobre todo a la investigación, otras universidades tienen que poner el acento, había determinados campus que se decía, que hagan más docencia. No, lo que hace falta es que se diversifiquen, que cada uno sea fuerte en un campo, pero que se complementen. Es decir, solo como concepción de universidad posible en la construcción de la Universidad Europea, la Universidad Humboldtiana. Eso es indiscutible. Ya no hay, en mi opinión, otro modelo. Otra cuestión es la necesidad de equilibrar estos dos valores. Durante mucho tiempo se ha hablado de la competencia y competir. Bueno, eso está bien siempre que sea en términos nobles. Yo creo que es bueno y sano. Pero a la vez y en equilibrio la colaboración. Hoy se ha hablado mucho, se han dicho algunas veces, y no me meto con nadie a decirlo, la palabra colaborativo, no sé, el palabra ese colaborativo que no existe, pero la colaboración, la colaboración. Y en cierta manera lo que dice John Rawls del concepto de la democracia, pues el ejercicio de la democracia universitaria, este planteamiento. Y frente a eso, universidades complejas y universidades que se tienen que diversificar y colaborar, ¿cómo se encuentran las universidades españolas? Bueno, pues las universidades españolas son universidades, si comparamos con el resto de las universidades europeas, universidades más rígidas, tienen mucha más tendencia a los controles a priori. En lugar de medir los resultados, a que haya mucha normativa, mucho desarrollo de derecho administrativo que imponga el cauce estrecho por el que avanzar. Menor tendencia a la diversificación que otras. Aquí siempre nos han contado la historia de que el modelo francés, Francia está muy cerca y algunos la queremos mucho, es muy napoleónico, muy parecido de unos a otros. Basta con ver la oferta académica española y francesa para ver que la francesa es muchísimo más diversificada que la española, mucho menos sometido a los corsés que había en el tiempo pasado. Ahora con los grados aquí la cosa ha cambiado para mejor, sin duda. Y escaso interés por los indicadores de eficiencia. Hay mucho rellenar formularios, pero muy poca medición mediante indicadores serios y rigurosos de los resultados. Bueno, este sería donde estamos. Para avanzar en un camino determinado, pues lo que sin duda hay muchas interrogantes, muchas preguntas en campos diferentes y que necesitan respuestas adecuadas. No voy a plantearlas, no puedo, ni sé para hacerlas, pero solo a modo de ejemplo en tres campos. Por ejemplo, la oferta académica, ¿de verdad estamos avanzando en construir una universidad de los europeos? Es decir, que nos hace internacional en este sentido armónico lo que se pretende conjugar el mundo académico y el espacio amplio laboral que se pretende en Europa. Y bueno, ¿y atendemos mejor las demandas formativas con los cambios? ¿Y la garantía de calidad está suficientemente bien asegurada? Pues uno, a lo mejor, viendo el funcionamiento de determinados organismos de medición de la calidad, piensa que la línea no es la mejor, porque esto no consiste en llenar más formularios, ni hacer más acreditaciones, ni más normas rígidas, que fundamentalmente se ocupan de las formas y no de los fondos. A veces falta un poco de cultura internacional para ver cómo esto se hace en otros países. Ya que estamos en un centro de ingeniería, la medición, por ejemplo, de los resultados que se hace en la ABET americana y que se hace en España para los resultados de las carreras de ingeniería son procedimientos absolutamente divergentes y aquel tiene reconocimiento internacional y el nuestro lo tendrá que ganar.
Bueno, y en la producción científica, ¿cómo se valora la producción científica? Estoy pensando en clave de los indicadores. Y al mismo tiempo las universidades, ¿cómo facilitan a los grupos de investigación para que se unan, para que trabajen en esa línea? Y en el carácter internacional, la palabra internacional que más saldrá en toda la intervención, ¿cuáles son las prioridades internacionales? Y al mismo tiempo, la universidad, ¿cómo facilita a que sus profesionales, sus docentes, investigadores, participen en redes internacionales? Bueno, pues dicho esto, podría plantear, y os pido que me lo aceptéis, una reflexión más de intrahistoria universitaria en el tiempo reciente. Y es, ¿qué distingue a los buenos proyectos universitarios? Bueno, si esta pregunta se hubiese hecho hace 10 años, normalmente cualquier responsable universitario diría, pues que nosotros tenemos un plan estratégico, eso es lo que distingue, ¿no? Tenemos un buen documento, dice, sí, un documento, mira, lo tengo ahí, como una vez un rector me dijo, lo tengo ahí en la estantería, estaba en su despacho, dice, espera que no lo encuentro, ahora lo voy a ver dónde está. Eso es una broma, bueno, una parodia de un hecho real, otros sí que lo utilizan, pero yo lo que quiero decir es que hay que huir de la retórica y de planteamientos formales. Lo que distingue a los buenos proyectos universitarios habría que plantearlo de otra forma. Las universidades inicialmente no son tan diferentes. Si uno entra, inicialmente he dicho, si uno entra en las páginas web de las universidades mejores, americanas o europeas, y de otras, unas que tienen mucho nombre y otras que no tienen, verá que se parecen mucho. No hay grandes diferencias, las palabras están puestas ahí en un orden o en otro, pero se parece bastante. Una vez el rector de esta universidad, Javier Uceda, que es una persona que, aparte de ser rector de la universidad, es un tipo que piensa bien en temas universitarios, pues decía una cosa, dice, esto es como una carrera de fondo. Al principio todos van juntos, pero depende de cuál es el entrenamiento que han hecho y cuál es la estrategia de preparación de la carrera para que al cabo de varias vueltas se empieza a ver diferencia y más vueltas más adelante las diferencias son enormes. Pero al principio, aparentemente, van juntos. Por lo tanto, no se distinguen inicialmente por el planteamiento formal, sino por la perseverancia y la capacidad de dar tiempo al tiempo. Esto podría ser, pues digo que si me permitías, un planteamiento no técnico, pero me parece una cuestión fundamental en lo que estoy diciendo. Este es un asunto fundamental. El tema de marquemos un objetivo, démosle tiempo al tiempo, hagamos las inversiones que podamos en esa línea y trabajemos con la confianza de que al cabo del tiempo se verán los resultados. El que pretenda en los cambios universitarios hacer cambios que se vean inmediatamente los resultados, está yendo por el camino de la retórica y la apariencia y por lo tanto creo que se equivoca. Las universidades no pueden dejarse engañar ni por las apariencias ni por los buenos momentos. Bien, y entonces ¿cuál sería la característica fundamental de una universidad? Pues una universidad centrada en las personas. Bueno, puede parecer esto también otra cosa de un planteamiento simple, pero no. Hoy María Ripollés, en su intervención... Oye, María, le voy a hablar bien de ti, no porque suena la censura. Hablaba de actividades en lo que ella contaba de la formación de emprendedores no regladas, no sé, lo decía con otras palabras, pero no regladas. Bueno, Pat Terencini, que es un ilustre pedagogo norteamericano, que tuve la suerte de, en un momento determinado, hacerme amigo suyo y mantengo esa amistad, lo dice en un texto suyo que está recogido en la Universidad de Adelaida, en el documento fundamental, definidor, no sé, el perfil de la universidad donde lo dice que lo más importante es el planteamiento informal de la educación, informal, es decir, huir de las rigideces. Y eso significa pensar sobre todo en las personas. Pensar en las personas, pensar en todos, pero pensemos en alumnos y pensemos en estudiantes. Si pensamos en estudiantes, hay un documento de hace 3 años y medio, aproximadamente, que es ese que está citado ahí, de Harvard, que junto con la Asociación Americana de Educación Superior, hicieron 7 principios, definieron 7 estadios para las buenas prácticas en la educación universitaria. Y una de ellas
que no es ni la primera ni la última, pero para mí me parece absolutamente esencial, es esta: transmitir las máximas expectativas a los estudiantes. A todos. Yo lo intento hacer, pero no soy capaz de hacerlo. Y creo que a lo mejor otros profesores que están en la sala también puede ser que lo intenten y a lo mejor alguno lo consigue, otros no. Tenemos la tendencia a decir, oye, he visto ahí 2 alumnos, qué buenos son. Me voy a volcar en esto, los voy a mimar y además el año que viene a ver si quieren venirse conmigo como becarios y no sé qué. Sí, hay que atenderlos y hay que hacer eso. Pero cada estudiante tiene su perfil, tiene sus intereses. Uno dice, bueno, esta asignatura me interesa menos, voy a pasar por esta otra, lo que sea. Otro se vuelca. Hay que transmitir las máximas expectativas, hay que sacar lo mejor de cada uno. Esto no sé si es socrático, pero es las máximas expectativas de todos. Es como el máximo capital humano que se puede sacar. A mí me parece que esta es una cuestión esencial a la hora de diseñar la estrategia educativa. Y en cuanto al profesor, bueno, pues el profesor es evidente, es volver a un lugar común, pero ahora ya todo el mundo lo dice, hace un tiempo lo decíamos menos. El que no es posible los cambios en los profesores. Los grandes cambios están basados en la implicación de los profesores, la responsabilidad de los profesores que tienen que hacer. Bueno, entonces Ken Bain, que es el director del Centro de Teaching and Learning de la SUNY, de la Universidad del Estado de Nueva York, dice en un libro que tuvo mucho éxito, una frase que dice que lo importante de un profesor es producir una influencia duradera e importante en la manera en la que piensan, actúan y sienten sus estudiantes, más que en que hagan bien los exámenes, que también, sí, al final luego vendrá como consecuencia que harán bien los exámenes, pero eso es lo importante. Esta es la cuestión. Y esto me lleva, por ejemplo, a volver al principio, es decir, intentar influir en un estudiante, este chico que me decía, usted cambió mi vida porque lo envié a un sitio, a hacer su Erasmus. Y claro, lo envié no significa vete a tal sitio, preparamos todo, organizamos el plan de trabajo, me impliqué durante bastantes horas con él, etc. Bueno, pues esta es una cuestión fundamental, la implicación de los profesores. O sea, una universidad no centrada en los reglamentos, porque este país tiene bastantes defectos, alguna virtud y bastantes defectos. Entre los bastantes defectos es hacer muchas leyes. Hoy no sé quién era, no sé si era Miguel o en la mesa redonda alguien lo decía, el listado que se puede dar de leyes respecto a un tema o de legislación. Eso le echaremos la culpa a los legisladores como Montse Palma u otros. Sí, pero una vez que se aprueba una ley, a l'OMLOE o cualquiera, viene a la universidad, ahí la cogemos nosotros, sobre todo los que no somos de derecho, para hacer reglamentos, que cada reglamento normalmente respecto al anterior tiene una característica, y es que tiene más artículos que el anterior. Cada reglamento es más largo, es decir, nos gusta abusar de los corsés, las rigideces en el sistema educativo. Bueno, pues ante esto, y ya entrando en el último planteamiento, el último apartado, el tiempo futuro, el tiempo de las alianzas entre las universidades, como dice el título, 10, ¿verdad? Muy bien. La aventura de construir la Universidad Europea. Bueno, pues este es un proyecto maravilloso, el que tenemos el privilegio enorme de estar, a pesar de ahora estar en un momento malo, de dificultades económicas, de que unos van a recortar, otros lo que sea. Pero sin ir mucho a la historia de Europa, este es el sueño de Monnet, es el sueño de muchos de Saint-Simon, de mucha gente de Aristide Briand, que soñaron en construir una Europa basada en los conocimientos. Luego en la Declaración de la Sorbona se habla de la Europa de los conocimientos y tal, pero estas ideas vienen de 100 años atrás. Y además, en el caso europeo, tiene un valor extraordinario. Era acabar con el campo de batalla mayor que había en el mundo, donde más trincheras y más muertos había sido en Europa, sobre todo por los enfrentamientos constantes de los prusianos y los franceses, o los alemanes después y los franceses. Pero construir esa universidad europea tenemos el privilegio de que nos toca nuestro tiempo. Intentemos avanzar en él. Y construir esa universidad europea, ¿qué tendría que ser?
Pues bueno, se podría hacer una declaración que la he cogido de Antonio Pulido en una publicación de La Autónoma, una universidad utópica, que dice eso. Lo que quiero es, al respecto de esos 3 puntos, hacer 3 breves comentarios. Una universidad en la que todos sus integrantes ejerzan su función con competencia y responsabilidad. Bueno, pues hace un tiempo, la Politécnica de Cataluña me pidieron hacer un libro blanco sobre cómo reorganizar la universidad. Entonces recorrí varias universidades europeas para buscar ejemplos, para aprender de ellos e intentar trasladar esto. Entonces cayó en mis manos un documento que si yo no me hubiese dicho, estaba en inglés y no me hubiese fijado ni dónde era, digo, uy, este es un documento típico de una universidad española. Decía, en esta universidad todo el mundo quiere ser competente en todo y nadie quiere ser responsable de nada. Ese es un documento de la Universidad de Ámsterdam. O sea que no es solo un defecto local, nacional, pero eso existe, esa tendencia. Una universidad en la que los profesores te han seleccionado entre los candidatos más competentes. Ahí aparecen las condiciones de la nacionalidad, el derecho administrativo y, en definitiva, la limitación a colectivos más locales, colectivos más próximos. Las buenas universidades del mundo, no solo americanas, sino europeas, seleccionan candidatos de todos sitios. Por ejemplo, EPFL en Suiza, una de las cosas que más le ha dado salto de calidad y valor a su investigación es que para que una plaza pueda ser convocada tiene que ser anunciada en las revistas de esa disciplina científica, no digo todas las revistas del mundo, pero las más prestigiosas del mundo, si no, no puede ser convocada. Una universidad en la que los alumnos estén vocacionalmente dedicados a sus estudios, o sea, que se sientan implicados. Y aquí aparece una cosa importante, que a mí algunas veces en las que he estado en América he visto que era una diferencia. Allí, este señor fue delegado también, pues allí el papel de votar los estudiantes, eso, votan, pero alguna vez, no siempre. Aquí, en cualquier reglamento, lo más importante es si le pone el 25% o alguna universidad... No voy a citar, hay alguna persona de esa universidad aquí, el porcentaje es más alto, genera inestabilidad porque en noviembre se eligen los nuevos delegados y cambian las tendencias. En los campus, en particular, estoy pensando en la Penn State, allí no, y en cambio se siente muy en su casa. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen un sentido de pertenencia porque allí les dan posibilidades de, si necesitan trabajar y completar sus ingresos, completarlos, pero además de eso también les dan la posibilidad de tomar decisiones, escuchar lo que ellos digan, eso se tiene en cuenta. Bien, pues aquí solo en estos últimos 6 minutos, según el gesto que me ha hecho Ángel, quiero hacer un comentario, voy a saltar esto para que me dé tiempo, algunas cuestiones sobre el futuro universitario. He seleccionado 8. Voy a seleccionar entre ellas alguna para poderme entretener un poquito más, esas 8. Es importante el aumento, las que voy a seleccionar son las que están subrayadas, el aumento de la interdisciplinaridad en la docencia y la investigación. En la investigación yo creo que está comúnmente aceptado por todos los equipos interdisciplinarios. Luego el desarrollo ya tiene más dificultades de encaje en cada universidad. Pero en la docencia la interdisciplinariedad no hay casi nada o no hay nada, ahí hay que avanzar muchísimo. Superar los intereses locales de las áreas de conocimiento, los departamentos, y avanzar ahí si queremos ir en esa línea que yo mencionaba, 2 transparencias hacia atrás de la universidad excelente. La movilidad de profesores y profesionales hacia adentro y hacia afuera de la universidad, es decir, la circulación de las ideas y de las personas entre el mundo académico y el mundo laboral. Es otra cuestión sustancial donde tenemos casi todo por hacer. Y bien, ahora lo que no sé, Ángel, ¿me puedes pinchar en la primera que está en azul? El tercer punto que quería destacar es la internacionalización del posgrado y el doctorado. Mirad, este es uno de los temas futuros de esto que hablo de la Universidad de las Alianzas. Por supuesto, la internacionalización. Voy a coger un tema concreto de la internacionalización, el posgrado. Incluso vamos a dejar el doctorado, voy a coger solo el posgrado. Bueno, pues estamos asistiendo a un cambio radical, sustancial, trascendente de la circulación de los jóvenes dentro del espacio europeo en particular, con el americano ya se sabía hacía tiempo, para los estudios avanzados. Entonces, un indicador fundamental de calidad de los centros universitarios europeos buenos es cuántos estudiantes
extranjeros acuden allí a hacer el posgrado. ¿Cuántos en valor absoluto o cuántos en porcentaje? Claro, para eso es necesario que nuestros posgrados sean competitivos. Aquí empezamos mal nosotros, porque tenemos unos grados de 4 años que hace que se debilita la potencia en cuanto a duración y tiempo y número de créditos del posgrado. Lo habitual entre las mejores universidades europeas. Yo, por motivo familiar, este invierno pasado dediqué muchas horas a entrar con buscadores entre los estudios de posgrado en Europa. Es que todos son los estudios de máster, son todos en inglés, duran todos 2 años, están todos vinculados a una línea de investigación consolidada en esa institución. Y alguna otra cosa más, pero para decir eso. En particular el caso español, si no hacemos cambios para avanzar en esa línea, que no es la que está planteada en este momento en España, no podremos figurar ahí. Por eso, si uno entra en los buscadores de los máster en Europa y mira incluso la clasificación de los máster, no estamos en ninguno bien situados. Algún ejemplo. No estoy hablando de las escuelas de negocio, que es otra cosa diferente, este tipo de cosas. Y sin duda, el posgrado y la captación de estudiantes internacionales de posgrado será sello diferencial fundamental de las universidades. Vamos a volver a la anterior. Esa es una. Yo no quiero pasarme de la hora. Si luego hay preguntas, con muchísimo gusto. Pincha ahí, ¿dónde está la flechita? Aquí. Ahí. Ahí, eso. El siguiente, las alianzas entre universidades directamente, como estaba diciendo. Alianzas entre universidades. Decía que un ejemplo de con pocos recursos tener éxito en el planteamiento inicial, está ahora la tercera convocatoria, es el de los campus de excelencia. Es la plasmación más simple de la unión hacia la fuerza. Pero claro, un solo diseño teórico no va a resolver el problema. Y decía que el gobierno francés decidió este año tomar un compromiso muy claro de invertir, y se refiere precisamente a este tipo de alianzas donde invierte. No hace aumento de las subvenciones indiscriminadas, sino asignación para temas concretos, como puede ser este. Aquí es muy importante buscar las redes internacionales y las alianzas también con el mundo empresarial. Y además el mundo va por ahí. Al final de esa pantalla he puesto 2 datos sacados de un trabajo que se hizo el año pasado sobre un debate que tuvo mucho impacto sobre el efecto de los rankings. Entonces, hay muchas cifras en ese documento del cual he sacado yo estos. Una es la voluntad obvia de todos quienes están al principio. El 71% me parece que está entre el 25% mejor internacional. Pero lo que quiero destacar es lo que viene a continuación. El 57% utiliza los rankings como elemento fundamental a la hora de seleccionar con quién hacer las alianzas. Más de la mitad, para hacer alianzas, buscan los rankings a ver cómo está. Por lo tanto, si ahí no estamos bien, no vale decir que es que somos especiales y que la Universidad de Barcelona es la primera, pero está a la 160 y no sé cuántos, ¿no? En el Times, no me acuerdo, Times o Shanghai, creo que es en el Times. ¿Dónde está? Por lo tanto, alianzas y estrategia para hacer esas alianzas. Ángel, vamos a ir. Me parece que te voy a molestar un par de veces más. Bien, hay otro punto que es la elaboración de un modelo educativo. Bueno, solo por apuntarlo, pues sería volver a las cosas que se han ido diciendo estos días aquí, en una universidad centrada en el estudiante, con todas estas cuestiones, que me las salto porque entonces sí que no cumplo en absoluto el tiempo, una universidad eficiente de calidad. Yo creo que las eficiencias y las ineficiencias universitarias deben formar parte del tiempo actual, sin miedo a que nadie pueda utilizar esto como herramienta para recorte en los presupuestos universitarios, porque los que están empeñados en hacer recortes universitarios no tendrán ningún pudor para tener que utilizar esto, los harán sin preocuparse de esto. Y luego una universidad interesada en el éxito educativo. O sea, el asunto, vamos Ángel hacia atrás, el asunto de una universidad que se posicione con un modelo educativo propio. La Politécnica de Madrid ha elaborado recientemente uno y está en fase de empezar a desarrollarlo, pero hace tiempo ya había alguna que otra universidad que había definido su modelo. Espera un poquito solo. Es fundamental, que decir, mire, nosotros, este es nuestro compromiso educativo, nosotros estamos aquí y así nos ofrecemos para ser atractivos ante los estudiantes.
Luego hay otro asunto, que no entro en él, que sería motivo de una conferencia de un experto. A mí me gusta, pero no soy ni en eso ni en nada, que es las reformas de las estructuras organizativas y de gestión. Pero hay un dato importante: hay que cambiar el gobierno. José Luis López de Silane lo dijo en la conferencia del primer día. Por supuesto que hay que cambiarlo. Hay que cambiar el papel. Él es presidente del Consejo Social. Lo primero que hay que cambiar el papel de los consejos sociales. Pero lo que es importante es que el propio Ministerio de Educación el año pasado, en enero del 2010, decía en unos documentos, una frase más larga de la cual solo he sacado un trozo, dice: en el gobierno de las universidades pesa mucho más la satisfacción de los intereses internos que la atención a las necesidades de la sociedad. Que en un documento firmado por el Ministerio y, por lo tanto, presentado por el Ministro de Educación, reconozca que esto es así, claro, dice: vale, estoy de acuerdo. ¿Y ahora qué? Ahora usted tendrá que hacer algo como responsable de esto, ¿no? Bien, y finalmente, el compromiso social de la universidad. Bueno, este es un tema también de las alianzas, compromiso con el entorno. Hoy Juan Casado hablaba del triángulo, este mismo triángulo, lo ponía, y más bonito que este, pero ponía el mismo. Y bueno, pues el compromiso con el desarrollo del entorno, la generación de riqueza, la formación de capital humano, la realización de planes conjuntos con los agentes responsables de la economía. Este es un asunto fundamental que, bueno, a mí me gustaría desarrollarlo más, pero no tengo tiempo y no quiero que os enfadéis conmigo. Y finalmente vamos a darle ahí por última vez, Ángel. Pues un tema no menor, que es mantener vivo el contacto con sus titulados. Este es otro asunto que distingue para mal a la Universidad Española, ¿verdad, Benja? Es un asunto donde aquí lo normal es el señor director de la escuela, como cuando lo era yo y como cualquier otra, se hace un acto, al final os entregarán un diploma, os darán la mano y salvo que tú tengas interés en hacer cosas, nadie más se preocupará de cómo te va en la vida. El apoyo a los egresados es una cuestión fundamental que distingue a las mejores instituciones del mundo. Y este es otro asunto importante. Bueno, entonces, a modo de epílogo, y con esto acabo, solo dos comentarios. El primer comentario es que hay tres factores fundamentales para la viabilidad del cambio deseado. Que exista un colectivo comprometido, capacitado y motivado. Pero además de esto, que es una declaración genérica, que no dice nada, dos cosas concretas: que se den las condiciones adecuadas en la carrera de profesorado. Entonces, hay que pensar, exigir y, si no, desconfiar, que se desarrolle un estatuto de la función docente, un estatuto del profesorado que ampare estos cambios y que no sea otra vez un estatuto aritmético, donde diga 8 horas de clase, pues ahora que nos digan en lugar de 8 de clase no sé cuántos créditos, pero que no resuelva los grandes problemas que es la diversidad de itinerarios en la universidad y la diversificación de tareas que van más allá de lo que ahora reconoce la actual legislación, que es horas de clase y horas de tutoría. Y luego los estudiantes, que la participación de los estudiantes en la vida de la universidad, que consideren la universidad suya y que hagan cosas en la universidad y al mismo tiempo se les reconozcan. A mí, últimamente, la última modificación de la normativa para hacer los planes de estudio, oía de vez en cuando a alguien que ridiculizaba, y claro, se coge en sentido estricto, hasta puede tener razón, eso de los 6 créditos para actividades diversas. Y alguno decía, sí, para el parchís, otros sí, no sé qué. Eso no tiene ninguna sensibilidad ni saber por dónde va el mundo, porque este tipo de actividades diversas en todo el sitio forman parte de la esencia formativa, de la educación activa. Ahora, claro, nuestra obligación como profesionales, cuando se dice actividades diversas, darle el contenido que debemos darle. Bien, y por lo tanto yo termino diciendo que no se puede desaprovechar la oportunidad que tiene la universidad ahora y que a pesar de la circunstancia actual difícil, no hay que tener miedo al futuro. Y sin duda, cogiendo la frase de Eleanor Roosevelt, que era una gran mujer, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Muchas gracias.